Buenos días, familia. Empezamos otro módulo, otro semestre del Instituto Bíblico ya en 2 semanas. Entonces, como vieron, es una herramienta para que aprendamos mucho más de la palabra, cómo cómo honramos a Dios, formas teológicas, pero también principios bíblicos que podemos aplicar en todos los días. Entonces les animo que se inscriban. Mi esposa sí mencionó un poco las cosas que si tienen preguntas vamos a tener en el centro de conexión. Sí hay un costo, educación, cuando uno se educa, cuando uno invierte, es para invertir en sí mismo. Es importante también educarse. La palabra de Dios es viva. Su Espíritu Santo nos revela, nos habla, pero también ayuda mucho cuando entendemos el contexto de por qué se dijo las cosas, cómo se dijo las cosas, y entendemos mucho más a profundidad lo que dice la palabra de Dios. Y eso va mano a mano con el mensaje de hoy. Empezamos una serie nueva la semana pasada, donde estamos haciendo un estudio del libro de Santiago, que vimos que son 5 capítulos, pero entre estos 5 capítulos hay enseñanzas bien profundas, con mucha profundidad, que podemos aplicar en nuestras vidas con un fin, que seamos cristianos maduros, que entendamos lo que es que nos pide Dios. Entonces son 5 capítulos, unas de pronto 11, 12 enseñanzas dentro de esos 5 capítulos. Entonces les animo, hoy terminamos el capítulo 1. Entonces que lean el capítulo 1 a ver si lo entienden de una forma diferente, pero también pueden empezar a leer los otros capítulos que vienen. Sabemos que la semana pasada vimos que como creyentes vamos a enfrentar pruebas todos. Y además de las pruebas vamos a enfrentar tentaciones. La semana pasada no entramos a la sección de tentaciones, pero hoy sí vamos a ver de dónde viene la tentación y cómo es que podemos vencer la tentación, viviendo estas enseñanzas de la palabra de Dios. Santiago nos desafía hoy con la importancia de vivir la palabra. Eso vamos a estar leyendo ahorita, pero antes de empezar permítanme orar. Padre Santo, gracias. Gracias por este día tan increíble donde nos podemos reunir como familia, como una iglesia, como hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios. Gracias, Padre, por tu presencia que nos sana, tu presencia que nos libera, tu presencia que moldea nuestro corazón a ser más como tú. Padre Santo, pido que la palabra de hoy venga de ti, de tu Espíritu Santo, que cada palabra que salga de mi boca, que entendamos tu mensaje, entendamos de qué podemos aprender aquí, pero que también tengamos oídos para escuchar qué estás diciendo a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, que todo lo que hagamos hoy te glorifique a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a ver en esta enseñanza de hoy, o este estudio de estos pasajes, es que la verdadera fe se trata de vivir la palabra de Dios, la cual nos da poder para vencer la tentación. La verdadera fe se trata de vivir la palabra de Dios, la cual nos da poder para vencer ¿qué? La tentación. Pero ¿de dónde viene la tentación? ¿De dónde viene la tentación? Santiago nos explica de dónde. En Santiago 1, 13 a 15. Cuando sean tentados, dice cuando sean, no, si son tentados, no, dice cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Les expliqué la semana que Santiago nos va a hacer sentir un poco incómodos. Santiago, sus enseñanzas es un poco directo. Y vas a ver, aquí va a empezar ya como que tiene una amistad con nosotros, que ya él viene y nos dice exactamente cómo es.
Pero sí les pido a todos que tengan oídos para escuchar qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. La tentación es una lucha interna en la que nuestra propia naturaleza pecaminosa trata de llevarnos por mal camino. Estas son las cosas que pueden parecer buenas, pero en realidad no son buenas para nosotros. Voy a decir eso otra vez. Estas son las cosas que pueden parecer buenas, pero en realidad no son buenas para nosotros. Y si no tenemos cuidado con la tentación, puede llevarnos a una vida de hábitos y comportamientos que en realidad podrían llevarnos hasta la muerte. Cuando leemos este versículo, es interesante cómo Santiago entra al tema de la tentación. Vemos que está hablando de pruebas, de encontrar gozo en las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios nos está formando, tiene un propósito con esas pruebas. Y de repente dice, no digas que Dios me está tentando. No presenta la tentación, no explica qué es, pero entra ahí mismo y dice, no digas que Dios me está tentando. Yo creo que Santiago entendió algo, que somos muy buenos a echarle la culpa a otra persona. Entonces, en vez de presentar el tema de la tentación, empezó diciendo, mira, no fue Dios que te está tentando, o no es Dios. Porque seamos honestos, cuando cometemos un error, cuando caemos a la tentación, cuando somos tentados, somos muy rápidos a apuntarle o decir que la culpa era de otra persona, o de cierta cosa. Pero vemos que hasta Adán y Eva culpó a otra persona. Cuando estuvieron en el jardín del Edén, cuando Dios les dijo, mira, pueden comer de cualquier fruta, pero esta fruta no. Viene la serpiente y les empieza a decir mentiras, a confundir, a atacarle la mente. Y ellos después deciden, o más Eva lleva a Adán y comen de la fruta. Y cuando Dios se encuentra con ellos, Adán ahí mismo dice, fue la mujer que me diste. Pero es que la mujer estaba ahí mismo dándole la culpa a la mujer, pero si vemos, no solo dice no fue la mujer que tú me diste, también le está echando la culpa a Dios. Y también Eva estaba culpando a la serpiente. Entonces nosotros, ¿a quién culpamos cuando estamos siendo tentados o si caemos a la tentación? Amén, debe ser nosotros nuestro deseo, debemos mirar a ver quién, no debemos apuntar el dedo a otra persona o otra cosa, especialmente Dios, porque no es su naturaleza. Él no puede ser tentado, entonces no nos va a tentar a nosotros. Entonces Santiago es muy claro con esto en el versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, no de Dios. Algunas personas podrían decir, bueno, pues ¿por qué Dios me creó de esta manera? ¿Por qué tengo estos deseos? Si Dios me creó. Pero estos deseos no vinieron de Dios, son resultado de vivir en un mundo caído, en un mundo donde entró el pecado, donde tenemos estos deseos, esta naturaleza pecaminosa. Entonces necesitamos tener la conciencia de nosotros mismos. Tenemos que entender y saber que vamos a ser tentados. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nos tientan? La tentación es algo por la cual que todos nosotros vamos a pasar, por alguna tentación, porque son nuestros deseos. Pero ¿cuáles son esas tentaciones? Para gente dinero, algunos el alcohol, algunos la droga, el sexo antes de casarse uno, la pornografía. Pero también hay otros pecados que de pronto no se ven tanto como esos, pero también son pecados y tentación como el abuso de comida, juzgar y condenar a los demás, envidia y comparación, chisme, mentiras, pereza. ¿Qué es eso en tu vida que te tienta?
¿Qué es eso en tu vida que te lleva a lo que dice en el versículo 15, a la muerte? Cuando dejamos que nuestros deseos pecaminosos nos controle, dice la palabra de Dios en versículo 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Pero no solo nacen, dice cuando se deja crecer. Cuando se deja, somos nosotros que dejamos que estos deseos crezcan. Somos nosotros que empezamos a pensar un poquito más, a entretener ciertos pensamientos, curiosidades, pero cuando dejamos que crezca, da a luz a la muerte. Hace poquito, en nuestra iglesia tuvimos unos visitantes que no quisimos que entren en nuestra iglesia. No son personas, son animales. Tuvimos unas ratas que estaban visitando nuestra iglesia, pero visitaron por un tiempo largo. Y nos pusimos a mirar el edificio y encontramos ciertas áreas donde posiblemente pudieron entrar esas ratas, los ratones, a la iglesia. Y también, pues como es una iglesia, tenemos las puertas abiertas y hay veces no hay gente caminando por esas puertas y entonces entran fácil. Pero este camino llevaba a donde entraban, llegaba a la oficina. Y en la oficina, pues es a donde mi esposa y yo trabajamos y pasamos mucho tiempo ahí. Entonces mi esposa se hizo experta en cazar ratones, los mataba. Pero no solo buscamos a donde estaba, pero mi esposa ponía trampas en todo lado de la oficina. Y no son trampas como las trampas modernas, que es una cajita ahí en el rincón, entra el ratón y ya uno nunca vuelve a ver ese ratón. ¿Quién sabe qué es lo que pasa en la caja? Pero ahí entra y nunca sale. Hay una entrada y ninguna salida. Pero mi esposa no usó esas. Usó esas trampas medievales que tienen como colmillos, que es en un pedacito de madera que cuando salta, pues ese ratón, pues creo que todos saben lo que pasa. Pero si nos ponemos a pensar en esa perspectiva del ratón y mi esposa, la profesional en cazar estos ratones, podemos decir que el ratón es una especie o un ser no tan inteligente comparado a este ser superior que es mi esposa. Pone la trampa, pero pone algo dentro de la trampa que es un deseo del ratón. Puede ser un pedazo de queso, un pedazo de chocolate. Mi esposa trató varias diferentes cosas ahí. Pero durante ese tiempo reconocíamos y veíamos que llegábamos y ahí estaba el ratón pues dentro de la trampa. Pero si nos ponemos a pensar, uno puede decir, pues, ¿cómo es que el ratón no ve la trampa? Hay veces hay un ratón y otro viene y cae al lado de ese mismo ratón, pero ¿cómo es que caen si no ven la trampa? Llegan los ratones, empiezan a oler, empiezan a mirar, buscan a ver si hay otras personas, van, se acercan y al acercarse, al agarrar su deseo, caen a la trampa. Pero yo creo que todo esto empieza con algo, con una curiosidad. Me imagino que todos están curiosos de por qué está este canasto aquí y qué hay adentro. No es un ratón, pero sí es una trampa. Pero al ver esto, ¿qué es lo que ven ustedes? Yo veo un pedazo de queso. Yo veo un chocolate. Yo veo un trago. Yo veo una página de web que de pronto no debo visitar. Yo veo una amistad que de pronto no, yo sé a dónde me lleva ese camino, esa amistad. Yo veo, para todos de pronto es algo diferente, alguna tentación. Y empieza con una curiosidad, empieza con un pensamiento. Y cuando permitimos y dejamos que el pecado crezca, pues ya empezamos a ver un poquito más, otro trago, otro toque a una droga.
un poquito otras páginas de web que no debo visitar. Y ustedes vieron una trampa, pero yo solo veo mi deseo. Yo veo lo que quiero y me acerco, empiezo a mirar, una miradita más para que nadie me vea y caigo a la trampa. Y al darle, pastor, gracias. Y al darle y permitir que crezca el pecado, dice Santiago que da luz a la muerte. Pero algo muy importante aquí es, primero que estamos entreteniendo ciertos pensamientos en nuestra mente. Y cuando empezamos a entretener eso, vamos más y más cerca como el ratón. Entonces a veces nosotros somos como ese ratón y hay un ser que es superior, un ser que conoce nuestros deseos, un ser que solo quiere muerte para tu vida, que te pone una trampa al frente con el deseo adentro, que no vemos la trampa, vemos solo el deseo. Pero yo al preguntarles a ustedes, todos vieron una trampa, pero yo no, yo veía mi deseo. Entonces vemos la importancia de no solo uno no entretener ciertos pensamientos o una curiosidad, pero también la importancia de una comunidad, la importancia de estar conectado a una iglesia, la importancia de estar conectado con gente y rodeado de gente que te digan, eso no está bien lo que estás haciendo. Oye, esto te va a llevar a la muerte. Lo que tú ves, hay una trampa. Y a veces eso nos ayuda a evitar ciertas trampas, nos ayuda a evitar caer a ciertas cosas, ciertas tentaciones, nos ayuda a evitar ciertas situaciones. Pero Santiago nos da ese ejemplo de que cuando dejamos que crezca el pecado, lleva a la muerte. Pero la buena noticia es que no tenemos que caer a esa trampa, iglesia. No necesitamos permitir que ese pecado crezca. Santiago nos dice exactamente qué hacer en esta situación. Y dice que debemos ser anclados en la bondad de Dios. Anclados en la bondad de Dios. ¿Cómo? Santiago 1, 16, 18. Así que no se dejen engañar. Mis amados hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Todos los regalos buenos y perfectos vienen de Dios. Su naturaleza es inmutable, no cambia. Su bondad nos da la fuerza y la motivación para resistir la tentación. La tentación puede llevarte a sentir bien. Seamos honestos, el enemigo no nos tienta con algo que no nos gusta. Es algo que nos gusta, es algo que nos da placer, algo que nos puede quitar ciertos pensamientos que no queremos pensar, pero es algo temporal. Es algo que te da un placer por un momento. Es algo que no es eterno. Lo que es eterno viene de Dios. Su regalo para nosotros, su perfecto regalo para nosotros, que es mucho más de lo que podemos pedir y pensar, pero también es una eternidad con Él en los cielos. Dios nos ofrece dones duraderos y perfectos. Su bondad sigue siendo la misma. Dios nos ofrece algo eterno y no temporal. Y debemos reflexionar sobre todas esas cosas buenas que Dios nos ha dado en nuestra vida. ¿Quién puede decir que Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno. Dios es bueno y siempre será bueno. Ya que cuando nos encontremos en esas situaciones que estamos frente a frente con la tentación o la trampa, debemos quedarnos anclados reconociendo la bondad de Dios, encontrarnos firmemente plantados en la bondad de Dios.
En el libro de Génesis vemos un ejemplo de esto, en la historia de José. José fue alguien que pasó por muchas pruebas en su vida. Hace poquito hablamos sobre el perdón y José, cómo pasó que sus hermanos lo iban a matar, después lo vendieron, fue esclavo, llegó a Egipto, después lo encarcelaron. Por muchas pruebas pasó José. Pero hubo un momento en esa jornada donde José se encontró favor en los ojos de alguien en Egipto y alguien que fue de alto rango, un general, Potifar. Y en esta casa donde se quedaba José con Potifar, Potifar no lo trataba como un esclavo. Era alguien que tenía libertad de hacer lo que quería en la casa, no le faltaba nada, no tenía ninguna necesidad. Entonces, él puede reconocer la bondad de Dios, las bendiciones de Dios, cómo Dios ha sido bueno en su vida. Y llegó un día donde la esposa de Potifar viene y le dice, bien discreta, bien sencilla con sus palabras, dice, acuéstate conmigo, ven a la cama conmigo. Para muchos esto sería mucho más que suficiente caer en esa trampa. Pero ¿qué es lo que hace José? ¿Cómo responde José cuando viene la esposa de Potifar y le dice estas palabras? José reconoce la bondad de Dios, pero no solo la bondad de Dios, las bendiciones que tiene alrededor. Dice, ¿cómo puedo yo romper esta confianza que tengo con Potifar? ¿Cómo yo, si no me falta nada, si me trata tan bien, cómo yo voy a hacer esto? Reconociendo lo bueno. Y ya al final lo que hace él es, cuando otra vez viene, ven, acuéstate conmigo, él sale corriendo. Sale corriendo que se le quedó la túnica, se le quedó con la esposa de Potifar. Salió corriendo y así también nos toca a veces, que cuando ya no sabemos exactamente qué hacer, tenemos dos piernas de que podemos salir corriendo, porque a veces hay que huir. Porque sabemos que podemos perder mucho al caer a esta tentación y al caer a la muerte. Hay mucho, cuando reconocemos Dios ha sido muy bueno, Dios me ha dado una familia, Dios me ha dado una esposa increíble, ¿cómo voy a ser infiel? Dios me ha dado una casa, Dios ha sido tan bueno, me ha sacado de lo que sea en tu vida que Dios te ha sacado. ¿Por qué ha sido bueno? ¿Cómo ha sido bueno en tu vida? Esas bendiciones son lo que debemos pensar como José en ese momento y huir de la tentación, porque nos va a llevar a la muerte. Dios nos ha dado a todos una salida, a todos. Contemos las bendiciones en nuestras vidas. Seamos plantados en lo que vemos en nuestras vidas. Y en esas situaciones donde de pronto no estamos pensando muy bien, salimos corriendo. Y ahora entramos al tercer punto, que esto también nos ayuda mucho a vencer la tentación, pero es la segunda parte de su lección en el capítulo 1, que es vivir la palabra diariamente. Santiago dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Algunas traducciones dicen hay que ser hacedores de la palabra. No solo escuchan la palabra, pero tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago ahora se siente un poco más cómodo. Santiago vemos que ya como que tiene una amistad, se siente más cómodo con nosotros y empieza a decir que quitemos todo lo sucio,
que quitemos lo malo. Y si no, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos dice exactamente lo que necesitamos saber, que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Y Santiago nos está diciendo aquí que entendamos que debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Dios nos ha dado una boca y dos oídos por una razón, que debemos escuchar 2 veces más o el doble de lo que hablamos. Hay gente, no en esta iglesia, que parece que tienen 3 bocas y un oído. Pero tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que escuchar que es Dios, nos está hablando por medio de su Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva. Y hay veces, el escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Cuando se trata de la palabra de Dios necesitamos escuchar y meditar en la palabra de Dios. No nos apresuremos a decir, bueno, ese versículo no me gustó. Bueno, ese versículo, esto y esto. Bueno, lo que quería decir es, escucha. Dios quiere hablarte por medio de su palabra. Por eso también es muy importante estudiar la palabra de Dios. No solo leerlo, pero como el Instituto Bíblico que nos explica mucho más, entendemos el contexto, el porqué y saber y cómo lo aplicamos hoy en día. En los versículos 21 y 22, Santiago ahora viene y aquí están las, no tantas indirectas, son bien directas. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Qué es lo sucio y lo malo en tu vida? ¿Qué es lo sucio y lo malo que sabemos que no honra a Dios? ¿Qué es lo sucio y lo malo que te está llevando más y más cerca a esta trampa? Santiago nos da rápidamente la solución. Dice, no solo escuchen la palabra, pero tienen que hacerlo. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Tenemos que ser gente que escucha la palabra de Dios y aún ser mejores hacedores de la palabra de Dios. Vencer la tentación requiere un compromiso con la palabra de Dios. No se trata de solo escuchar la palabra, sino hacer activamente lo que dice. Muchos de nosotros podemos hablar de una forma bien santos. Muchos de nosotros nos podemos vestir de una forma que nos parecemos cristianos maduros. Orar de una forma que la gente piensa que tenemos una vida de oración increíble. Tenemos memorizados versículos, hasta capítulos, hasta libros de la Biblia memorizados, pero no tiene valor si eso no te está cambiando a ti la vida y si tú no estás poniendo en práctica qué es lo que estás aprendiendo. Tenemos que no solo hacer eso, pero obedecer la palabra. Vivir la palabra. Vivir la palabra, obedecer, ser hacedores de la palabra. Santiago 1, 23 a 27, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. No es suficiente solo escuchar la palabra, debemos vivirla, obedecerla, mostrando nuestra fe a través de lo que hacemos. Santiago nos da un muy buen ejemplo aquí con el espejo. Cuando nos vemos en el espejo, hay veces vemos muchas imperfecciones.
Por eso nos gustan esos espejos en los cuartos que no hay mucha luz, porque como que esconde un poco de lo que uno no quiere ver. Pero ahora hay unos espejos que tienen una luz por todo el borde donde uno viene y dice, wow, no había visto esto, no había visto esta cosa, o lo que sea lo que ven. Pero la mayoría de veces cuando encontramos esas imperfecciones, cuando nos vemos en un espejo, cuando nos volteamos, uno se acuerda exactamente lo que ve, de pronto lo que no le gusta, de pronto lo que le gusta. Pero sería absurdo si vamos a un espejo y de pronto no vemos algo que nos guste, pero al voltearnos ahí mismo decimos, no, pero no es así, no, está bien, y se nos olvida. Tal vez cuando hay muchos festivos como Navidad, Acción de Gracias, Año Nuevo, comemos un poquito más de lo que usualmente comemos. Después nos encontramos con un espejo y decimos, wow, tengo que empezar las resoluciones del año nuevo, que voy a ir al gimnasio, voy a comer diferente. Pero no es que nos vemos en el espejo y vemos algo que no nos gusta y ahí mismo decimos, bueno, pues no es así. La palabra de Dios es como un espejo con mucha luz. Dios nos habla. Dios nos revela ciertas imperfecciones de nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestros deseos. Y cuando nos revela esto, sería engañarnos a nosotros mismos si leemos esto, reconocemos las imperfecciones y decimos amén. Cerramos la Biblia y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Sería un engaño hacia nosotros mismos. Qué ejemplo tan bueno. ¿Qué te ha revelado a ti, Dios? ¿Qué Dios te ha revelado a ti por medio de su palabra? ¿Cuáles imperfecciones, las cosas sucias que debemos quitar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros deseos? ¿Cuáles son esas cosas? Y que no nos engañemos a nosotros mismos al ignorar, salir igual, no dejar que Dios nos cambie y no dejar que Dios quiere lo que quiera hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos maduros? Empieza por reflexionar sobre cuáles son tus tentaciones. Cada uno de nosotros tenemos tentaciones, todos. Son nuestros deseos. Pero esos deseos no siempre son buenos, son pecaminosos y algunos te llevan a la muerte. Entonces tenemos que ser honestos. Haz una lista de esas tentaciones. Después escribe todas las formas en que Dios ha sido bueno. Esa lista es larga, porque Dios ha sido muy bueno con todos. Y podemos encontrar cosas por la cual decir gracias, Dios, tú has sido bueno. Con esa lista se escribe cómo Dios ha sido bueno y eso va a ser tu ancla de la bondad de Dios, como José cuando encontró la fuerza de salir corriendo. Estudia y lee la palabra de Dios. Medita en ella día y noche. La palabra de Dios nos va a revelar todo. ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar en tu vida, en tu corazón y en tu mente? Y por último, empezar a vivir la palabra. Empezar a vivir ese camino en tu vida de lo que te está diciendo Dios que cambies. Yo entiendo que al hablar de esto no es un tema, digamos que te trae mucho gozo, pero es un tema muy directo. Pero así es la palabra de Dios. Gracias a Dios que es directa la palabra, porque no tenemos que ver palabras que no son, pero es bien directo la palabra de Dios. Y que no seamos gente como la que ve en el espejo y no salimos cambiados, pero que dejemos que la palabra de Dios nos cambie. Yo entiendo que es un poco incómodo, pero tenemos una esperanza que Dios ya nos ha dado la victoria, que ya nos da la fuerza para vencer la tentación. Nos dio su palabra que es viva, que cada vez que lo leemos es algo diferente que nos habla. Tenemos ya esa victoria, podemos vencer la tentación y podemos vivir la palabra de Dios.
Es importante leerla y estudiarla. Pero también, de pronto muchos de nosotros nos sentimos mal porque caímos en algo hace poquito, esta mañana. Al estacionarnos se nos salió una palabra por algún enojo y caemos, bueno, Dios, perdóname. Es importante pedir perdón. Y una de las cosas que vemos en la vida de Jesús es que tuvo una santa cena. Y hoy podemos también vivir esa es la palabra de Dios, hacer lo que nos invita Jesús, que es reflexionar sobre su sacrificio que nos dio esa victoria, su sacrificio que pagó el precio que debemos pagar nosotros, su sacrificio que nos da vida eterna. Pero también tenemos que llegar y pedir perdón. Hoy vamos a estar participando en la Santa Cena, donde donde debemos acordar de este sacrificio de Cristo, pero también, y de pronto un poquito más importante, es pedir perdón, que nos arrepintamos de cualquier pecado que hemos hecho, pero específicamente cualquier tentación que hemos dejado que crezca ese pecado. Así que quiero que tomen unos minutos, reflexionen sobre la bondad de Dios, pero también esas cosas por las cuales tenemos que pedir perdón. Entonces, en unos minutos vamos a tomar la Santa Cena. Pueden empezar a repartir la Santa Cena y ya vamos a regresar en unos minutos, ya después de reflexionar y orar unos minutos.